Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica diaria del martes 19 de agosto del año 2025 de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Quisiera, antes de empezar, expresar mi agradecimiento al pastor Gerardo Arellano, que me ha cubierto en este martes, que es el día que yo doy o me toca el devocional durante estas últimas 4 semanas debido a vacaciones y el viaje a la Cumbre Global de Liderazgo en Chicago. Gracias, Pastor Gerardo. A principios de agosto iniciamos una nueva serie de mensajes sobre la primera carta de Pablo a Timoteo con el título Siervo fiel, iglesia firme. Este domingo pasado vimos 1 Timoteo 3, 1 al 7, el carácter deseable de un siervo. Este mensaje y los anteriores en esta serie, que es no solamente son los domingos, sino también los miércoles, se pueden ver en nuestro canal YouTube o nuestra página web. Dice versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ayer en este texto enfatizamos el servicio en nuestro devocional. Hoy quiero enfocarme más en la palabra obispado. Por segunda vez, la primera fue en el capítulo 1, versículo 15, Pablo presenta su mensaje con la expresión palabra fiel. Lo que él está a punto de decir con respecto al oficio de obispo es de considerable importancia para la vida de una congregación cristiana. Por eso dice palabra fiel. Y en estos versículos del capítulo 3, 1 al 7 de 1 Timoteo, se habla del carácter deseable de un siervo fiel. El carácter de un siervo fiel se desarrolla ahí, versículo tras versículo, para que Timoteo sea un siervo fiel y tenga una iglesia firme. Si una iglesia va a pelear la buena batalla de la fe, necesita buenos obispos, personas que desean el obispado. Servir a la iglesia como obispo es en verdad, como dice el texto, una buena obra, necesaria e importante. En nuestra cultura, cuando escuchamos la palabra obispo, inmediatamente pensamos en una posición o en un oficio dentro de una estructura eclesiástica, una jerarquía de puestos dentro de una iglesia. Pablo no estaba pensando en esto porque todavía no existían denominaciones ni tampoco estructuras oficiales eclesiásticas. ¿Qué es un obispo? La palabra griega que Pablo usa aquí también se ha traducido en otras partes del Nuevo Testamento como superintendente o supervisor, ministro o pastor. Estos hombres deben ser obispos para pastorear la iglesia de Dios. Eso es lo que significa en un sentido supervisor de almas. No debemos de tratar de identificar este cargo con los de la iglesia de hoy. Cuando una traducción usa la palabra obispo, no se debe identificar con el obispo en la iglesia católica romana, ni con la episcopal, ni con ninguna de las iglesias evangélicas como la luterana o tampoco la metodista o alguna pentecostal. El término aquí tiene que ver más con los que sirven. Tampoco significa lo mismo que anciano que sirve en el consejo de administración de una iglesia, como por ejemplo la presbiteriana. Tiene que ver más bien con el cargo de pastorear en una congregación. El obispo era un hombre que había sido asignado o llamado por un grupo de cristianos para predicar y enseñar el mensaje de Dios en nombre de ellos y para su beneficio, para extender el reino de Dios. Hablemos de esto como el ministerio público. Las circunstancias determinarán la forma exacta de este ministerio dentro de una iglesia local o la iglesia nacional o internacional. Pero la función espiritual es la importante aquí. La función espiritual es la de pastorear o supervisar el crecimiento y servicio de las almas. En ese sentido, muy general, todo creyente debe de aspirar a tener estas características como el ideal o la meta para su vida
de servicio, no solamente un pastor oficialmente declarado líder en una congregación. Sin embargo, seamos honestos en el sentido ya en el contexto de 1 Timoteo, es claro que Pablo se está refiriendo a aquellos que ejercen un liderazgo espiritual dentro de una comunidad de creyentes o en una iglesia. Es la congregación en este caso la que llame a una persona para que sirva como un obispo, supervisor de almas, o lo debe de hacer con mucha responsabilidad. El que la persona que es llamada desea el cargo, el que desea el obispado, no es el único requisito, ni el mayor, ni siquiera es un requisito necesario. Puede ser nombrado. En los siguientes versículos de 2 a 7, Pablo va a enumerar las cualidades que las congregaciones deben de buscar en aquellos que van a llamar como pastores que desean el obispado. Estaremos viendo estas en el resto de esta semana, pero hoy nos concentramos en el término obispo. El término obispo es más bien una traducción exacta del griego episcopos. Por eso la iglesia episcopal se llama episcopal, porque usan el sistema de obispos. Y esto muestra que era un cargo de liderazgo en aquellos días. Se usa varias veces en el Nuevo Testamento. El término anciano, que es sinónimo, puede haber mostrado que era un cargo de honor y dignidad dentro de las iglesias del Nuevo Testamento. De una manera general, anciano se compara a nuestro título común de reverendo, visto como pastor, una persona que sirve a una congregación con interés, no propio, pero interés de servir, de ver por su crecimiento y con amor y humildad. ¿Es que el cristiano debe aspirar al cargo de obispo? No dice que todos deben hacerlo. Pablo dice que cualquiera que anhela obispado, buena obra desea. Lo cierto es que la iglesia necesita personas, necesita jóvenes que tengan deseos de ser pastores, profesores, para que se puedan preparar en los estudios que los van a capacitar para esta noble tarea, misioneros. Esta es una necesidad urgente. Los padres, los pastores, profesores, los amigos, son las personas que debemos de animar a los que notamos que tienen ese deseo o tienen esas cualidades, ese potencial, a los jóvenes que tienen talento para suplir esta necesidad. La frase que viene en Mateo 9, 37, 38, la mies es mucha, los obreros pocos, es en donde Jesús señala la abundancia de la cosecha espiritual que existe, pero al mismo tiempo la escasez de quienes están dispuestos o disponibles para trabajar en ella. Este versículo enfatiza la necesidad de más personas o para que más personas se ofrezcan para servir y llevar el mensaje de Dios, reflejando la realidad de que aunque hay muchas oportunidades, muchas necesidades para ayudar y servir, son pocos los que responden a este llamado. En una iglesia buena, de acuerdo a las estadísticas, solo el 20% de las iglesias, de las personas dentro de una iglesia, sirven. Arriba de eso es mejor iglesia, abajo de eso una iglesia más pobre en ese sentido. Creo que también invita a la reflexión sobre nuestra propia misión y compromiso en el mundo, sea usted un pastor, sea un siervo en la iglesia, sea un miembro de la iglesia, porque nuestro propósito es servir. Por lo tanto, en conclusión, vamos a ser breves hoy. Respondamos al llamado y a la necesidad urgente, como también la oportunidad de servir. No se lo dejemos a otros. Pongamos nuestra parte. Todos tenemos dones para usar en el servicio y todos tenemos como propósito, como creyentes, el servirle a Dios y a los demás. Como dice nuestra misión en Torrefuerte, conectar personas con Jesús, su prójimo y su comunidad. Agradezco a ustedes que ya están sirviendo y animo a los que todavía no están sirviendo a buscar cómo servir. Desde levantar una silla a ponerse a disposición de alguien dentro de la congregación Torrefuerte o fuera de Torrefuerte, es decir, aquí estoy, ¿en qué puedo ser bueno? O simplemente ver una necesidad y ofrecerse a cubrirla.
y a veces ver una necesidad y sin que nadie diga nada, empezar a trabajar en ella. También, como iglesia, como hijos de Dios y como hermanos, oremos como nos pidió Jesús en Mateo 9, 37, 38, que dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias que hay estos deseos y personas que han respondido a este llamado para pastorear, aunque no sean pastores oficiales dentro de iglesia, a pastorear hombres, mujeres, jóvenes, niños. Te damos gracias por cada uno de ellos, pero pedimos por la gran necesidad que existe de más obreros, que tú los levantes. Pon ese deseo en personas que puedan ser de bendición. Ayúdanos a reconocerlos, a animarlos y capacitarlos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 20 de agosto a las 7:30 de la noche, que también es nuestro servicio presencial de entre semana. Y continuamos con la serie 1 Timoteo, recuerden, son domingos y miércoles, siervo fiel, iglesia firme. Como siempre, habrá ministerio infantil de 5 a 11 años de edad. Recuerden, damas, que mañana hay un camino a la cumbre a las 9:30. No se lo pierdan, es gratuito. Hay 2 excelentes conferencias que van a escuchar, facilitadas por las mismas mujeres. Maestros y trabajadores de ministerio infantil Torre Kids, recuerden que este sábado tienen una capacitación que inicia a las 8:30 de la mañana en los salones del edificio administrativo de 3 pisos, en los salones de planta baja A, B y C. Y por último, padres, recuerdan que en nuestro Auditorio Torre, este sábado a las 5 de la tarde hay una conferencia especial para padres a la cual todos están invitados. Aprovechen de esta oportunidad de aprender cómo ser mejores padres. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose como siempre y que tengan un muy excelente día. Soy su servidor, de regreso de vacaciones y del viaje a Chicago, el pastor Arturo Muro. Nos vemos.